Sí. Compañeros, vamos a trabajar la organización curricular desde la experiencia de la educación presencial, la educación remota y la educación desde el esquema de alternancia. Mire que ya aquí el paradigma nos va cambiando. Ya no vamos a trabajar solamente educación remota, sino que ya vamos a jugar con la educación remota y educación presencial al mismo tiempo. Y tenemos otro escenario un poco más amplio, que es la educación remota de aquellos niños que tienen acceso a plataformas digitales o tienen acceso al internet, y tenemos la educación remota de esos niños que definitivamente no tienen el acceso a eso, entonces les toca solamente valerse de la guía de aprendizaje que el docente elabora para que él adquiera esos conocimientos. Entonces ahí se nos amplía y nos nace un gran inconveniente nosotros como docentes. ¿Cómo hago yo para enseñarle lo mismo al niño que está en su casa con una guía de aprendizaje solamente, al niño que se puede conectar por ratos y me puede estar indagando sobre ciertos asuntos, y al niño que yo lo tengo una o dos veces en el aula? Entonces, ¿cómo hago para que esos aprendizajes no sean diferenciados, que sea el mismo aprendizaje, que me adquieran el mismo conocimiento y me alcancen las mismas competencias? Ese es un panorama bastante complicado al que nos estamos viendo enfrentados en estos momentos y al que nos vamos a seguir enfrentando hasta que podamos volver a la normalidad académica. Entonces, son cosas que nos llevan a pensar cómo jugar en esa parte, cómo hacerlo para seguir teniendo el sentido de la igualdad. Para hacer un currículo de calidad en la institución educativa, tenemos en cuenta unos procesos que se dan tanto en la institución como en el aula. En la institución tenemos planes anuales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, planes anuales, la gestión de materiales, la actualización de los componentes del PEI. Y en el aula tenemos el manejo de materiales en el aula, evaluación formativa y planeación y gestión en el aula. En procesos de evaluación institucional, tenemos el uso de los resultados de la evaluación, día E, siempre día E, que el año pasado no se hizo, pero se hizo iniciando este. Y en el aula tenemos el uso de instrumentos de evaluación, uso de datos, diagnóstica, de Supérate y Aprendamos. El año pasado, desafortunadamente, en muchas instituciones no pudo hacer la evaluación Aprendamos o Avancemos. Entonces, en muchas partes ese diagnóstico no está completo o no se dio. Sin embargo, es bueno que busquemos ese material y apliquemos a los muchachos para que nos hagamos una idea de cómo están y poder hacer un poco más sólido este ejercicio. En proceso de seguimiento pedagógico, tenemos en la institución caracterización y seguimiento de las prácticas, observación de aula, asesoría pedagógica. Y en el aula tenemos comunidades de aprendizaje y observación entre pares. La compañera al rato nos decía algo muy importante: nos tenemos que apoyar entre nosotros como compañeros docentes, nos tenemos que apoyar para poder llevar aprendizajes sólidos a nuestros estudiantes, porque nosotros como docentes no nos las sabemos todas, y así como de pronto una estrategia me funcionó a mí, le puede funcionar a otro compañero, o también la formación académica que tenemos es diferente, entonces hay otras personas que tienen más habilidades para ciertas áreas que nos pueden apoyar, y así mismo nosotros apoyar a los demás. Para el plan de área, los planes de área hacen parte de un conjunto de plan de estudios de la institución y pueden entenderse como la planificación anual de cada una de las áreas definidas en coherencia con el PEI. Estos constituyen un elemento central del proceso de diseño curricular y a través de ellos se establecen las metas de aprendizaje y las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Esto nos debemos nosotros apoyar en los lineamientos curriculares, los derechos básicos de aprendizaje, en la evaluación o estrategia del día E, las matrices de referencia y orientaciones pedagógicas. Son elementos que nos ayudan a nosotros a consolidar el plan de área. Ahí nos muestran qué es lo que debe saber el niño, qué es lo que debe alcanzar. Y entonces así mismo nosotros vamos marcando y vamos seleccionando las metas de aprendizaje que vamos a proponer en cada una de las áreas. En este caso sería de matemáticas. El programa Todos Aprender ha diseñado una serie
de materiales, en este caso de matemática sería material PRES, en donde trabaja cada uno de los pensamientos en cada uno de los grados en una estrategia que se llama resolución de problemas. Entonces planteamos la situación problema. Luego de que analizamos la situación problema, estudiamos todos los contenidos necesarios para devolvernos a solucionar la situación problema. Ese es nuestro esquema de trabajo y pues tenemos por cada grado dos, tres situaciones de área, de aula para trabajar con los niños. Sin embargo, con la educación remota, pues de pronto no vamos a poder trabajar completamente estas estrategias, pero sí nos sirven de elementos para nosotros extraer actividades, para nosotros trabajar con los niños, para que el niño desarrolle desde la casa, porque aquí viene partiendo desde lo manipulativo hasta llegar al algoritmo y plantea los pensamientos en una sola situación problema, trabajan dos, tres pensamientos, no trabajamos los pensamientos de forma aislada, porque recuerden que el conocimiento es integral, no es fraccionado, no es que tengamos por un pedacito el razonamiento de fracciones, en otro pedacito tengamos el numérico, bueno, diferentes cosas. En la evaluación, entonces tenemos evaluaciones internas, y tenemos lo del CIE, tenemos Aprendamos, que son externas, Supérate con el Saber, Saber IFES, tercero, quinto y noveno. Pues todo esto juega para tener en cuenta en el apoyo para la evaluación. Recuerde que la evaluación no es para calificarnos si estamos bien o estamos mal, es para mirar y reformular estrategias que nos lleven a que el niño realmente adquiera esos aprendizajes y monitorear o hacer seguimiento a que él de verdad lo esté adquiriendo. Recuerde que nosotros evaluamos los niños no para medir el aprendizaje de los niños, sino para medir la calidad de la estrategia que estoy implementando yo como docente para que el niño aprenda. No es tanto la evaluación por calificar al niño de que sacó 5, sacó 3, sacó 4, porque pues más hoy que es el trabajo en casa, no sabemos si es el niño el que está haciendo la actividad, es el padre de familia, es el señor Google. Entonces ahí nosotros tenemos que ser muy dinámicos y muy estratégicos para poder hacer una evaluación real a los niños. La flexibilización curricular tiene unos elementos. Primero, unos fundamentos. El fundamento es ¿por qué enseñar? Luego hay unos propósitos. ¿Para qué enseñar? Los contenidos. ¿Qué enseñar? Metodologías. ¿Cómo enseñar? Recursos. ¿Con qué enseñar? Y la evaluación. ¿Para qué? ¿Qué? Y cómo evaluar. Eso hay que tener en cuenta para la flexibilización curricular. Nosotros debemos analizar cada uno de estos elementos para poder dar respuesta a nuestro plan de aula. Tenemos la educación remota. En educación remota tenemos los recursos digitales diseñados por tutores y formadores. Tenemos las herramientas TIC alternativas, programas de radio, programas de televisión. Algunos docentes usan estas estrategias, usan estos elementos, otros docentes, por de pronto debido a que no hay acceso al internet, no hay acceso a esta plataforma, entonces pues no la hemos usado. Nuestro programa en matemáticas ha trabajado sobre los principios de autonomía, motivación y mediación. Y en los diferentes años se han venido trabajando algunos talleres de fortalecimiento a los aprendizajes. Entonces, por ejemplo, tenemos un taller de profundización en material de matemáticas PTA, tenemos uso pedagógico del material de matemáticas, tenemos aquí un ciclo que es taller de profundización en pensamiento métrico y sistemas de medida, pero nosotros hemos venido siempre haciendo formaciones en matemáticas. El año pasado hicimos 2, 3 formaciones en matemáticas. Entonces, estos elementos no es para irlos, escuché la charla y los dejé olvidados, no, es para tenerlos en cuenta que nos van a servir más adelante en nuestro trabajo diario.
Al aprendizaje en la educación remota dice que el acompañamiento pedagógico tutor al docente evidencia la necesidad que tiene el docente de formación, apoyo en su proceso pedagógico. ¿Qué quiere decir? Los docentes, más que todo en nuestras zonas, están formados en un área específica, sin embargo, tienen que dar todas las áreas de conocimiento. No tenemos un docente específicamente para matemáticas, uno para sociales, uno para religión, sino que somos formados en otras áreas y nos toca asumir esos roles. Por lo tanto, hay elementos que se nos escapan, que no los manejamos muy bien. Entonces ahí es donde viene el acompañamiento por parte del programa, el acompañamiento entre pares, para de pronto entre uno y otro pensar mejores estrategias y mejores formas de nosotros orientar el área de matemáticas. Nos dicen como segundo que la comunicación con estudiantes y padres de familia es vital para el proceso de enseñanza. Si en educación remota no hay una buena comunicación con el padre de familia y con los estudiantes, pues entonces los aprendizajes no se van a desarrollar muy bien. Porque entonces no vamos a saber a ciencia cierta si el niño de verdad está aprendiendo o no está aprendiendo. Si el niño tiene dificultades, de pronto lo puedo apoyar. Otro elemento importante es la planificación de la clase en tiempos de aislamiento social, que esto se vuelve importante y fundamental en los procesos educativos formales. El seguimiento y la reglamentación y evaluación de los aprendizajes es un tema pendiente en el escenario de la educación remota. Todavía estamos explorando cómo hacer un buen seguimiento, cómo hacer una buena realimentación. Todavía estamos apenas explorando y aprendiendo. Recuerde que se nos vino la pandemia y nos cambió totalmente muchas estructuras. Estamos en un proceso de aprendizaje. Pero no porque sea un proceso de aprendizaje no vamos a intentar darle un seguimiento. Claro que hay que darlo y debemos esforzarnos por hacer lo mejor que podamos. Y por último, el uso de los materiales que hace posible a través de los grupos de aprendizaje que orientan su manejo en procesos de aprendizaje. Perdón, de la guía de aprendizaje. La alternancia, ¿qué elementos centrales tiene? Tiene un análisis del contexto territorial, condiciones de las sedes educativas y los protocolos. Eso todo depende del comportamiento de la pandemia en el territorio. Si tenemos una explosión alta en contagiados, pues lógico que no vamos a poder llevar niños a la presencialidad, al proceso de alternancia. Pero si de pronto ya los números o los porcentajes de contagiados van disminuyendo, pues entonces se van abriendo las posibilidades. Eso es tener una participación y aceptación de las familias. Nosotros no podemos pretender llevar los niños obligados. Debe la familia aceptar, debe autorizarnos para nosotros convocar los niños. Y también debe haber un compromiso por parte de las familias, porque de nada nos sirve a nosotros en la institución procurar que el niño no se junte a menos de 1,5 metros, que el niño no se quite el tapabocas, que evitarlo de los abrazos. Si el niño sale de la escuela, sale del colegio y se lo pasa de paseo en paseo en las discotecas, abrazados, jugando fútbol y todo eso, entonces sin ninguna protección. Que si no hay compromiso por parte de los padres de familia, a nosotros como escuela nos queda demasiado difícil asumir completamente ese compromiso. Y entonces ahí vamos a llegar a una gradualidad y progresividad, lo que decía. Dependiendo del comportamiento de la pandemia, vamos mirando si vamos aumentando las horas clase en la institución o nos toca disminuir las horas clase en la institución de presencialidad de los niños, ¿no? En el año 2020 se trabajaron elementos de cómo organizar los aprendizajes. Entonces se dieron algunas orientaciones, se trabajó desde algunas estrategias, trabajamos de lo de los tiempos, que ayudar a que la familia organice un cronograma de trabajo con los niños para poder desarrollar. Sin embargo, tenemos esa tarea todavía porque el año 2020 las familias tomaron eso a la ligera y priorizaron los trabajos de la finca en lugar de priorizar la educación de sus hijos. Entonces, en la media hora que le dejaban ir al muchachito era que él podía hacer las actividades. El niño tenía que levantarse o tiene que levantarse a ordeñar, tiene que levantarse a cargar agua, bueno, diferentes actividades normales en una finca.
Nos plantea un interrogante que es de qué manera acercar las matemáticas en este escenario atípico del 2021 para lograr fortalecer el desarrollo de un pensamiento matemático que represente para los estudiantes una diaria y futura. Nos toca contextualizar mucho esos aprendizajes, nos toca mirar qué realmente le sirve al niño para la vida. No llenar al niño de conocimientos que llegando a la práctica no le van a servir de mucho. Entonces, eso es lo de la priorización de aprendizaje. La integración de la adaptación y ajuste del currículo para el trabajo en casa y de las requeridas para la alternancia educativa, de tal manera acompañamiento, aprendizaje y enseñanza, en un trabajo colegiado entre la familia, los docentes, los directivos docentes y las secretarías de educación. Nos toca mirar cómo armonizamos esa parte, cómo integramos, cómo hacemos de que todos asumamos ese compromiso y cumplamos con ese compromiso. Entonces, el concepto de aula ya nos cambió. Ya no hablamos de que el aula son las 4 paredes en la escuela donde el niño adquiere unos aprendizajes, sino que ya hablamos como una aula extendida, donde el aprendizaje puede ser desde casa, el aprendizaje puede ser desde la escuela, o en casa y escuela. Entonces dice, el concepto de aula se transforma hacia una idea de aula extendida, un espacio de aprendizaje compartido donde la realidad del que aprende es centralmente un objeto de estudio en sus actividades escolares. En este escenario se precisa que todos formen parte de la estrategia didáctica y no se reduce la explicación a la deducción y la inducción, sino al empleo de pensamiento aductivo y el razonamiento plausible. Y aquí tenemos que llevar a reforzar mucho lo que es el razonamiento, que el niño y la familia se vinculen realmente al proceso de aprendizaje. Sin embargo, el vincular a la familia ha sido un tema muy difícil de siempre en nuestras regiones, porque si miramos un poquitico las papás y mamás de nuestros estudiantes, son personas que muchas veces no han terminado la primaria. Y si miramos los abuelos, la mayoría de esos abuelos nunca llegaron siquiera a una escuela o una aula de clase. Muchas personas no saben ni leer ni escribir, entonces eso hace que no se vea la importancia de la educación. Entonces tenemos que buscar estrategias para vincular a la familia en ese proceso. ¿Qué tenemos en estos momentos? En muchas partes tenemos el diagnóstico que nos arroja para avanzar. Tenemos un CIE que se hizo el año 2020 para lo de educación remota. Entonces, con eso contamos para reformular nuestro esquema de alternancia. Tenemos la herramienta de flexibilización curricular. Recuerden que el Ministerio nos habló de la flexibilización curricular, nos ordena flexibilizar los aprendizajes. Tenemos los documentos de referencia como los derechos básicos de aprendizaje, tenemos las mallas. Y buscamos que el docente realice una reflexión guía a partir de preguntas que posibiliten la autoindagación y una mirada retrospectiva a sus planes de aula, llamando su atención sobre aspectos críticos estructurales del mismo plan de aula. Un plan de estudios debe tener una estructura conceptual. Entonces ahí hablamos que debe haber un enfoque que tendrá la enseñanza de las matemáticas en el establecimiento educativo y tiene que haber un objeto de estudio del área. Debemos plantear unos objetivos y metas. Es un objetivo general del área. Las metas de aprendizaje por grados. Tenemos que tener unos ejes de articulación curricular del área. Hacer una identificación, articulación y evaluación de procesos. Tener un plan de apoyo para los estudiantes con dificultades en sus procesos de aprendizaje. Tener unos métodos y estrategias metodológicas y unos materiales y recursos. Nosotros cuando nos nombran el plan de estudio, lo primero que nos imaginamos es el formato en donde está el conocimiento que tiene que aprender el niño, el estándar y esa parte. Pero nos olvidamos un poco de todo eso otro trasfondo que tiene y elementos que debe tener el plan de estudio, como son las metas, las formas de evaluar, las estrategias de enseñanza. Entonces, el plan de estudio no es solamente el formato de cuadros, sino que son otra serie de elementos
que lo constituyen y le dan un piso jurídico al mismo. Entonces, ya llevábamos un poquitico al Excel que compartieron las docentes o van a compartir las docentes, que es un instrumento de apoyo a los planes de área. Entonces dice, herramienta de apoyo para el plan, para el plan ajuste de plan de área de matemáticas. Suena feo el plan de ajuste al plan. Entonces, por grados, tenemos unas categorías, unos ejes de progresión enlazados con los DBA y tenemos unos aprendizajes del 2020 en donde vamos a darles una calificación. Por ejemplo, en la categoría, vamos con grado primero, pensamiento numérico y variacional, que el eje de progresión es uso e interpretación de los números y de las operaciones del entorno, que se desarrolla en el derecho básico número 1, que dice usa las operaciones de suma y resta. Entonces nosotros como docentes vamos a marcar una X. ¿Cómo están nuestros niños de primero? Si del año pasado, ¿cómo quedaron? Si ellos de verdad aprendieron, o sea que es alto, si medio aprendieron, o si de pronto les faltó reforzar más, entonces sería el bajo. De nosotros ahí cada uno de estos elementos vamos a calificarlos en bajo, medio y alto. Ahí el Excel tiene varias páginas, entonces uno va entrando a cada una de las páginas. La primera es una guía de cómo se desarrolla y elementos que presenta. La segunda es esta que les estoy visualizando. Entonces, si de pronto tienen la oportunidad de abrir el Excel, ubíquense, ahí viene del grado primero hasta el grado quinto. Recuerde que nuestro campo de acción autorizado en el programa es hasta el grado quinto. Qué bueno que de pronto podamos llevarlo hasta el bachiller. Pues hay docentes inquietos que les gusta explorar muchas cosas, entonces podemos, ya teniendo este modelo, se puede implementar en los otros grados. Es pensamiento por pensamiento y elemento por elemento vamos a calificarlo. Eso es una tareita que nos va quedando. Entonces, debemos familiarizarnos con ese instrumento de apoyo que nos va a servir para mirar un poco cómo quedaron los aprendizajes del año pasado. Y a la vez, esto nos va a servir para identificar qué componentes vamos a ir ajustando. Entonces, podemos ajustar el componente de evaluación. Si cambiamos los aprendizajes, entonces también tenemos que mirar el componente de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar durante este periodo de alternancia? ¿Qué estrategias pedagógicas vamos a usar? Y etcétera. Voy a proyectarles el instrumento para que lo observemos. ¿Sí lo están visualizando, compañeros? Sí, señor. Sí, señor, ahí está. Ese instrumento los tutores, las tutoras se los hacen llegar o se los hicieron llegar para que cada uno por grados vayan a ir haciendo este análisis, vayan a ir calificando el nivel de desarrollo de aprendizaje. Recuerde que tenemos el bajo, el medio y el alto. Entonces, en la página 1 tenemos una guía o unas instrucciones que nos dice qué es lo que presenta cada una de las páginas. Esto que está visualizando ahorita, donde tenemos que clasificarlo en bajo, medio y alto, es la relación con las mallas de aprendizaje. Tenemos esta otra página que es una relación entre los referentes y el material PRES. Entonces, un elemento Excel es muy valioso porque nos va a orientar
en sí, ¿qué relación tiene el material PLES con los derechos básicos de aprendizaje, con los estándares de calidad y con las diferentes temáticas que desarrolla? Por ejemplo, en el grado primero tenemos la situación problema los insectos, que eso tiene 4 centros de aprendizaje que desarrollan el pensamiento numérico, desarrollan los estándares, el derecho básico 1 y 2, temas, diferentes representaciones de un número, leer números menores que 10, agrupaciones de 5 y de 10, leer números hasta 12, mayor, menor o igual. Nos plantea unos objetivos del centro de aprendizaje, que es reconocer que algunas cantidades pueden ser representadas usando partes del cuerpo, y así sucesivamente con cada uno de los centros de aprendizaje. Cada una de las situaciones problema nos viene desarrollando hasta el grado quinto. Es un elemento muy valioso que podemos revisar, podemos mirar y nos ayudan a consolidar nuestro plan de estudio. Aquí tenemos una relación entre los pensamientos y los centros de aprendizaje. También de primero a quinto. Entonces tenemos pensamiento numérico, temática, centro de aprendizaje y situación problema en el que están contenidos esos centros de aprendizaje. Entonces, si yo estoy planeando una clase y yo digo voy a trabajar cierto tema, pues entonces yo voy y busco en qué centro de aprendizaje puedo encontrar actividades que me ayuden a desarrollar, valga la redundancia, esos aprendizajes. Luego, por último, viene una guía de orientación en torno a la armonización de los planes de aula y de contexto actual. Entonces tenemos unos elementos para analizar, unas preguntas que nos guían esa reflexión y unas posibles reflexiones para el ajuste. ¿Que ajustar qué? Nuestro plan de área de matemáticas. Entonces tenemos como elementos de análisis, tenemos las metas de aprendizaje por grados, tenemos identificación, articulación y evaluación de procesos, plan de apoyo para los estudiantes con dificultades, métodos y enseñanzas y estrategias metodológicas, materiales y recursos. Son los elementos de análisis. Cada elemento de análisis viene apoyado con unas preguntas que nos van orientando. Por ejemplo, para lo de las metas, el docente que esté analizando el plan de estudios de primero va a leer o va a tener las metas que están planteadas para el grado primero, va a revisarlas y va a responder esta interrogante. ¿Cuáles metas de aprendizaje no se alcanzaron en el 2020? ¿Sí? Entonces, él se hace esa pregunta y se puede apoyar en herramientas para lograr el nivel alcanzado en las metas de aprendizaje. ¿Cuál es la herramienta? Lo de las mallas de aprendizaje. Y identifican las metas no alcanzadas en su grado y en el anterior. Entonces, podemos tener, en la malla de aprendizaje podemos tener, por decir algo, yo estoy dando tercero. Entonces, debo tener la meta de aprendizaje de segundo y las de tercero para proyectar y revisar. El siguiente interrogante es, ¿las metas del grado no alcanzadas afectan el logro de los objetivos del área de matemáticas? Nuestro objetivo del área de matemáticas, ¿cuál es? ¿Será que el no alcanzar esa meta afecta que no logre el objetivo? Aquí, ya en la parte, esta otra parte dice, identifique si la meta de aprendizaje no lograda es una condición previa esencial para el logro de la meta de aprendizaje del grado subsiguiente, o sea, estamos hablando en este momento pronto tercero. Otro, analiza si la meta de aprendizaje no alcanzada puede integrarse en una meta de aprendizaje del grado subsiguiente. Si la meta no alcanzada en segundo, puedo desarrollarla en tercero.
Valore si puede hacer alguna actividad para alcanzar la meta no alcanzada y que no afecta mucho el logro de los objetivos del área. Bueno, otro interrogante sobre las metas es, ¿qué reajuste será necesario para el año 2021 respecto a las metas de aprendizaje? Entonces aquí vienen los ítems. Valore si es posible incluir la meta de aprendizaje tal y como está formulada en el grado subsiguiente. Determina si puede reformular la meta de aprendizaje relacionada con el mismo objetivo en el grado subsiguiente para que en la nueva formulación se incluya de manera temporal el aprendizaje que no se había alcanzado en el grado anterior. Si la meta de aprendizaje no lograda puede cumplirse mediante ciertas actividades de apoyo tales como talleres, vías de aprendizaje, consulta de diferentes textos de manera independiente, programe las acciones necesarias para alcanzarlas durante el año 2021. El último interrogante es, si las metas de aprendizaje fueron entendidas, pero no se lograron completamente, ¿hasta qué nivel de profundidad pudo trabajarse? Dependiendo del nivel de dificultad logrado, reflexiona acerca de la manera más apropiada para avanzar al nivel de dificultad siguiente. Y así sucesivamente viene para que le hagamos el análisis a cada uno de los componentes del plan de estudio. Y vamos de una vez planteando cómo vamos a desarrollarlas durante este año en nuestro esquema de alternancia. Por ejemplo, tenemos estos métodos y estrategias metodológicas. Entonces dice el primer interrogante, ¿en qué medida el docente constituye una fuente importante de orientación hacia las motivaciones de aprendizaje de los estudiantes? Entonces dice ahí, proyecta en su guía de aprendizaje y evaluación pedagógica altas expectativas por aprendizaje y refuerce la capacidad que tiene cada estudiante a través de expresiones que lo motiven. Planea diferentes estrategias para hacer seguimiento continuo a la motivación del estudiante, la capacidad de logro y retos que sigue el aprendizaje. En el momento de la planeación de la guía o acción pedagógica, ten en cuenta las características e intereses de los estudiantes. Otro interrogante, planea los objetivos de aprendizaje y hace una correcta orientación hacia ellos. Pues mira que nos van guiando cómo podemos hacer el análisis de nuestra práctica y de los elementos que tenemos y mirar qué alcanzamos, qué no alcanzamos y qué de pronto podemos proyectar para este otro año. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Mantener, mire que ahí dejamos espacio de un cuadrito, ¿listo? Sí, profe, una pregunta. ¿Compañeros? Esto, Sí, señora. usted dice que este es para hacer el análisis del 2020, ¿cierto? Para saber cómo Sí, señor. cómo nos fue en las pruebas a ver del año pasado, ¿sí? No las pruebas. A ver, que las pruebas que se aplicaron el año pasado son un elemento de apoyo para hacer este diagnóstico. Sí, la prueba de evaluemos tercero a 11. Entonces ahí podemos tenemos unos elementos que nos van a apoyar en el análisis de qué tanto pudimos alcanzar del nivel de desarrollo de cada una de las metas. Bueno, entonces nosotros, o sea, por ejemplo, para uno hacerlo en la sede que le corresponde, como por ejemplo, allá no hubo conectividad, no, o sea, no hay conectividad. El resultado, pues no tenemos resultado porque ellos no pudieron presentar las pruebas. Entonces, eso ahí que se debería hacer porque si no hay resultados. Pues si no tenemos los resultados de las pruebas, nos toca valernos de nuestra propia experiencia del año anterior. Toca valernos de nuestra propia experiencia. Esto... Pues si usted nos está hablando aquí que eso es que eso es para hacer un análisis de lo que los niños pudieran haber aprendido, ¿cierto? Para ver ellos cómo están.
porque yo miro aquí que usted nos está hablando de, por decir algo, usted nos está entregando aquí en pensamiento y centro, usted nos está entregando una guía para trabajar con las plantillas. De pronto aquí dice, bueno, yo le quiero reforzar a los niños ángulos y polígonos. Entonces dice aquí que la situación puede morosidad, pérdida o más. Pero ya ahí ustedes están contradiciendo porque nos están diciendo hay que trabajar, no se puede trabajar como venimos trabajando normalmente en el aula de clase, lo primero que nos están diciendo durante todo el año. Y ahora nos vienen a decir que vamos a hacer un análisis, que si el niño tiene un problema o que si el niño, que entiendo yo, ¿no? Que si al niño le presenta una dificultad, entonces aquí nos envían el análisis para que podamos reforzar o hacer el seguimiento o, bueno, hacerle la recuperación y todo eso. Listo. Acá igual nos dan otra que va encaminada a lo mismo, la utilización de las guías. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer ese análisis si, si en este año o si el año pasado, y como vamos este año, no tenemos, o sea, nos hemos visto obligados a cambiar totalmente nuestras prácticas pedagógicas, las hemos cambiado totalmente. Y en algunas sedes no tenemos ni siquiera conexión a internet. Usted mismo estaba diciendo ahí, nosotros no sabemos si la tarea se la hace el papá, el abuelo, la mamá o el hermano, ¿sí? Entonces para mí, a mí me parece muy difícil, o sea, sí, uno hace yo por ejemplo, yo le hago este análisis, pero entonces todo se convierte en un imaginario, porque yo sé que el análisis que yo voy a hacer es mentira, yo no tengo resultados, yo no sé si el niño le da la tarea o no la hace, o sea, ellos la presentan, ¿no? Ellos presentan todo el material, viene elaboradito todo, pero usted no sabe quién lo hizo, ¿me hago entender? Entonces, esa es la pregunta que yo tengo. Bueno, ¿Qué partiendo, proponen? ¿Qué proponen? O sea, a mí cuando hacen esta charla, la expectativa mía es que, es que vengan los del ministerio, los representantes del ministerio, y me digan, ve, como hicimos todo el estudio el año pasado, que de los niños que no tenían conectividad, y se presentaron unas estrategias, no resultaron, o sí resultaron, entonces la propuesta de nosotros es esta, ¿sí? Que trabajen con esta metodología, que hagan esto, que esto en otras partes sí profe, funcionó, ¿sí? O sea, a mí me parecía que una charla sería más interesante, así que uno como que le den algunas orientaciones de las cuales le digan, no, es que esto falló, entonces vamos a aplicar esto para poder obtener estos resultados que nos está pidiendo el ministerio. O, por ejemplo, después de que yo haga este imaginario, lo que yo me imagino aquí, entonces que vengan y me digan, listo, como esto es más o menos, es así, porque usted lo imaginó así, porque usted trabaja con el contexto y todo eso. Entonces, bueno, entonces vamos a aplicar, o según lo que nos está diciendo el ministerio, según lo que nos está diciendo lo que han investigado todo este año, porque yo me imagino que este año lo que llevan de investigación en investigación, y ellos ya deben de saber qué métodos, qué métodos se deben aplicar en las zonas donde no hay conectividad, qué métodos podemos aplicar, ¿sí? ¿Qué, qué, qué, qué temática se puede dar? ¿Qué temática no se puede dar? O sea, van a decir, no, es que usted el que está allá, usted es del contexto. No, sí, yo el que estoy allá y yo soy la del contexto, yo soy la que conozco. Pero, esto, y el ministerio ha trabajado, me imagino que ha estado trabajando todo el año en eso. Entonces, ellos deberían de darnos como unas luces, como unas ideas para poder llegar a eso que nos está pidiendo. profe, esto precisamente ese es, eh,
la orientación que estamos dando. Estamos mirando, no queremos que venga alguien a decir que usted hizo mal esto y desarrolle esto porque fórmulas mágicas no hay. Cada contexto es diferente, cada entorno es diferente, así estemos hasta en el mismo municipio. Y no se trata de partir de supuestos, se trata de partir del análisis de la enseñanza que usted hizo el año pasado. De mirar, cuando yo desarrollé pensamiento numérico, en lo de suma y resta, si realmente estos niños aprendieron. ¿Qué seguimiento hice yo? ¿Qué realimentación estuve adelantando con los niños para hacer esa parte? Que me estoy fallando, entonces que los niños no me aprendieron eso, entonces ¿qué propongo para que el niño me aprenda? Le brindan esta herramienta en donde están algunas estrategias cómo se puede hacer, pero fórmulas mágicas no hay, y el ministerio precisamente el año pasado, por eso es que sacaron lo de la evaluación de evaluar para avanzar tercero a 11, para poder levantar un diagnóstico de cómo estaban realmente los niños. Desafortunadamente, como sabemos, la conectividad no es muy buena, la plataforma tuvo inconvenientes. Sin embargo, el material está para que se imprima y cada uno aplique si quiere hacer ese diagnóstico, porque ya le toca hacer el análisis solo. Pero entonces no se parte de supuestos, se parte de la experiencia del año pasado. Por eso se dice, evalúen qué nivel quedó cada uno de los aprendizajes. Pero nosotros debemos estar trabajando desde los estándares y derechos básicos de aprendizaje. Y aquí nos están mirando es que evaluemos el nivel de desarrollo de cada uno de esos estándares y derechos básicos de aprendizaje. Entonces no partimos de supuestos, partimos desde la realidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo le fue a el niño el año pasado? ¿Hasta dónde pudo avanzar? ¿Qué le faltó? Entonces, para proyectar para este año, reforzar esos aprendizajes y que el niño de verdad alcance esas competencias. Winder, ¿puedo antico hablar? Sí, señora, ya puede. Bueno, sí, yo pues yo comprendo la preocupación de la propia Consuelo, porque pues la sede de ella, especialmente en una sede donde solamente se trabaja con guías de aprendizaje, porque los niños no tienen acceso al internet, y pues los papás se comunican telefónicamente cada 15 días. Entonces el seguimiento pues no ha sido el que uno quisiera cuando no está en el aula. Sin embargo, lo que dice el profe Winder este instrumento lo que nos va a permitir es nosotros en comunidades de aprendizaje o nosotros en nuestro reflexión académica que hacemos o en nuestro proceso de enseñanza, pues lo que vamos a mirar es cómo están nuestros estudiantes y cuáles son las acciones que nosotros vamos a plantear desde lo que nosotros tenemos en la evaluación interna. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los niños de primero, la profe Diana el año pasado, con algunos niños de primero, los papás lo apoyaron mucho y los niños aprendieron a leer, a decodificar y codificar, ¿sí? Porque les enseñaron a la forma de ellos, pero les enseñaron, ¿sí? Pero hubo muchos niños que no alcanzaron ese desempeño, no alcanzaron ese aprendizaje. Si lo hago desde el área del lenguaje, pero lo vamos a hacer desde el área de matemática. Vamos a pensar, niños de primerito que aprendieron los números, todos los números pares, números impares, hicieron el ejercicio. Pero ella se dio cuenta que en el trabajo que ella hizo, que le mandaron los niños, en los talleres que le mandaban, pues los niños, o cuando ella tenía la oportunidad de charlar o preguntarle a los estudiantes, los niños no sabían los números. Muchos niños, 3, 4 niños de su grupo, no le aprendieron los números que ella había planteado o trabajado en las guías. Entonces, ¿qué va a hacer Diana este año? Coge este Excel, dice, bueno, de los niños de primero quedaron en este nivel. No conocen números, todos los números, entonces voy a plantear algunas acciones. Pues, bueno, voy a reforzar en las guías de aprendizaje, en un espacio de la guía de aprendizaje o en el plan de apoyo, en la última parte donde dice la profundización, voy a mandar unas actividades anexas o algunas acciones para que el niño refuerce esa temática o ese aprendizaje que no alcanzó el año pasado. Eso en el plan de acción. Sí, y también ahí en el mismo Excel, pues le dice, ¿no? El que quiera trabajar con las guías, pues lo hace. El que no quiera trabajar con las guías, pues trabaja a partir del contexto. Los que no quieran trabajar con esas guías, pues trabajan a partir de estrategias que buscan en otros medios, otros recursos. Entonces buscan esas estrategias y las proponen en el Excel. Dice, bueno, si voy a buscar el Excel voy a tomar ese ejemplo aquí.
Aquí lo tengo abierto acá, este pensamiento y centro. O sea, el niño no sabe los números, ¿sí? No sabe los números. Entonces, dice acá, el leer los números hasta el 12 o leer los números menores que 10. Entonces, yo aquí en la piñata hay un ejercicio que yo puedo aplicar. Si me gusta ese ejercicio, lo aplico. Si no, no lo aplico. Es como una sábana, puede decirse así, como de todos los centros de aprendizaje que tienen esas guías que le pueden ayudar a reforzar su guía de aprendizaje. Sin embargo, el plan de acción o la priorización de esos aprendizajes se deben hacer. Cada profesor, creo que ya uno llega al aula y dice, por ejemplo, los que tienen grado segundo este año, nadie el año pasado segundo, este año tiene tercero, nadie va de segundo. Los niños de segundo vinieron sin saber los números, a veces no saben, todavía no suman, o de pronto los niños tienen dificultades para la resolución. En la primera guía yo me di cuenta de eso. Entonces, ella plantea unas estrategias porque no nos podemos basar solamente en la evaluación externa, que es evaluar para avanzar, porque no la tenemos. Entonces, tenemos que trabajar con lo que tenemos, la evaluación interna, lo que nosotros tenemos en el aula. Y es a partir de lo que hicimos el año pasado. Con lo que tengamos, vamos a priorizar el plan de acción. Y esto que le está dando el ministerio es una forma de usted mirar cómo están sus estudiantes y proyectar las acciones. Esa es una estrategia que le están dando. Gracias. No sé si otro profe quiera decir algo sobre eso. Si no hay ninguno más, solo la inquietud de la profe, entonces continuamos. No, Mayra, pues. Mayra, yo creo que la indicación que usted le dio es bastante clara y concreta, y más con los nuevos ejemplos que le colocó. Son claros. Y sí, recordarle a la profe que es que no hay una fórmula mágica que diga que esa funciona. No, porque cada niño es un mundo diferente. Nosotros como docentes debemos de buscar la metodología para poder llegar a ellos. No la misma forma que usted le enseña a cierto niño es la misma forma que el otro niño va a aprender, porque cada niño tiene diversas formas de aprender. Recuerde que en algunas STS que hemos desarrollado hemos visto de que hay niños que aprenden únicamente, o sea, más fácil por la parte de la visión, otros por la parte de la escucha, otros por la parte de hacer el ejercicio como tal. Entonces no existe fórmula mágica para eso. Nosotros como docentes debemos de buscar cómo llegarle a cada uno de nuestros estudiantes. Gracias. No me hagas así. Es que yo no estoy pidiendo fórmula mágica, ni estoy diciendo que no hay fórmula mágica. Lo que yo estoy diciendo es que, como nosotros en las instituciones donde laboramos actualmente, no existe una conexión. Entonces, esos son resultados que nosotros vamos a colocar. Así digan ustedes que no han imaginado. Así me diga el ministerio, el PTA, todo el que quiera decirme que no me lo voy a imaginar. Me los tengo que imaginar. No es que porque diga el PTA que no me los voy a imaginar, no me lo voy a imaginar. Me los tengo que imaginar. Eso es una realidad que nadie le puede quitar a ningún docente que trabaja en una institución donde no hay conectividad. Entonces, yo lo que estoy diciendo, lo que quiero que entiendan es que el ministerio, a través de sus representantes, que son los del PTA, en cuando sean los capacitos, nos están hablando de que la alternancia que nos están hablando es una cosa de la otra, de la cual nosotros no hemos recibido ninguna capacitación para poder llegar a eso, ¿sí? Estas charlas, por ejemplo, esta que nos están dando hoy, sí, bueno, colocando un material nuevo, pues la reconoce y todo, pero entonces no debemos ser nosotros que somos los más afectados, los docentes, al igual que los estudiantes, no debemos ser tan ciegos ni tan defensores de una causa que estamos sabiendo en el fondo, cada uno de nosotros sabemos que es una realidad que no aplica a la institución en estos momentos donde estamos. Cualquiera, así usted tenga conectividad porque
porque conozco muchos casos de niños que tienen computador, que tienen celular, que tienen, los papás le dan todo lo que requieran para esta situación. Y los docentes no han podido llegar, no le han podido dar al punto a los estudiantes. De pronto sí, trabajen y hagan sus planeaciones y hagan todo, pero no se ha podido llegar a las instituciones, no se ha podido llegar a ser testigo de eso. Ahora, para nosotros en el área rural, que nunca hemos recibido una capacitación, que nunca hemos llegado a un nivel del cual nos están pidiendo y nos piden para venir ahora a decirnos, no, es que ustedes tienen que hacer esto y no se lo tienen que imaginar, ustedes tienen que hacerlo porque ustedes tienen la herramienta, porque ustedes ya saben, porque ustedes son una mentira. Entonces, yo lo que voy a eso, yo no quiero entrar en discusión de que sí o que no se puede hacer, o que es que hay unos magos que sí lo hacen porque ellos son fantásticos y entonces lo hacen todo bien y entonces lo pueden hacer y entonces ellos sí tienen las herramientas o ellos sí quieren trabajar, los otros no quieren trabajar, bueno, en fin, tantas cosas que se pueden presentar. Pero entonces, a lo que yo voy es que en cierta medida tenemos que hacerlo, tenemos que tener un imaginario de lo que puede estar sucediendo en una casa. O sea, sí, nosotros hacemos las guías, llegamos, nos ayudamos, calificamos lo que nos mandan los estudiantes, los padres de familia, como de antes, no sé si lo harán ellos, quién se lo hará, ¿sí? Porque a mí me pasa, muchas veces a mí eso lo pueden a uno a tocar en el colegio y a uno le toca la tarea a los hijos, quiera o no, o es que esta tarea esta mañana pues me toca hacérsela porque el niño no dio resultados, mucha tarea, muchas cosas y no me quedó tiempo y bueno, tantas situaciones. Me tocó hacerle la tarea a mi hijo y lo hice. Pero él está convencido de que ya lo hice. Cuando están en la clase, no puedo meterme en la clase y decirle qué es lo que tiene que hacer porque y entonces él está como, uy, sí, ha progresado. Mira, ¿quién está detrás de ese niño? Yo no voy a ver quién es el que está detrás de ese niño. Lo mismo sucede en cualquier parte del país, cualquier parte del país. Entonces, a eso es lo que yo voy, que nosotros no nos hagamos ilusiones ni falta esa expectativa de lo que han aprendido los niños.